Listo, buenos días. Entonces me presento, mi nombre es Gloria Izaza. Eh, Vamos a trabajar este mes entonces la guía de atención al primer respondiente, pues primeros auxilios, como les aparezca ahí en su pensum. Y vamos a revisar entonces la información que les dejé colgada en la plataforma para darle pues como la introducción al tema. Voy a compartir mi pantalla para que la miremos. Ustedes la tienen ahí, pues tienen acceso ahí a ella en la plataforma y pues la pueden revisar cuantas veces quieran, ¿cierto? Ok, entonces, ¿quién es ese primer respondiente? Es esa primera persona o ese primer grupo de personas que, pues digamos, hablemos de una sola persona que hace como esa primera intervención, ¿sí? Como esa primera intervención y asume como el mando y establece pues como el puesto de comandos en un momento, en una situación, en una contingencia, ¿cierto? Esa persona debe tener pues como unas características, ¿sí? Debe tener obviamente el deseo y las ganas de ayudar, ¿sí? O sea, si tú vas a ser primer respondiente, pues obviamente no, qué miedo, qué susto, no, no puedo, ¿cierto? Entonces hay que tener como unas características pues como intrínsecas y propias para el momento. Conservar la calma, actuar en un sitio seguro, tener a mano los números de emergencia pues como de, pues no sé, las EPS para recibir asesoría y activar pues como el 123 donde se brindará la orientación e información en caso de necesario, ¿cierto? Eh, A ver, ¿qué otras características? Estar informado, educado, entrenado, actualizado y organizado para actuar adecuadamente. Listo. Entonces es súper importante pues como que esa persona cumpla con estos requisitos para, pues, para darle un buen manejo a la situación. De esa persona, ya lo vamos a mirar enseguida, pero les voy a mencionar algunas cositas. Entonces, conservar la calma y prepararse para ayudar a quien lo necesita, ¿sí? Observar el sitio donde se presenta, donde ocurre el evento, que sea un sitio seguro, tanto para el primer respondiente, tanto para mí como para la víctima. Revisar pues como cables de luz sueltos, escapes de gas, muros a punto de caer, combustible derramado o cualquier otro factor o otra situación que, pues, que nos pueda poner en riesgo, ¿cierto? Llamar al número único de emergencias, pues que es el 123, y pues, entregar la información en caso de que se pueda hacer, pues de que la persona esté consciente y nos dé pues como el número, el nombre, bueno, ¿cierto? O dar el nombre de nosotros para que revisen pues ahí como la información y quede el dato de quién fue la emergencia, el número de donde está llamando, dónde es el evento, cuál es pues la ubicación correcta y dar como algunas orientaciones para llegar allí como lo más rápido que se pueda, qué tipo de situación fue la que se presentó, cuántas personas afectadas hay, eh, y si hay una persona capacitada que esté ayudando. Puede ser que tú estés solo o puede ser que haya otra persona pues ahí como ayudante. ¿Y a qué hora se presentó el incidente? En algunos momentos pues somos pues estábamos como ahí en el lugar donde se presentó, entonces tenemos como la hora exacta. Después de colgar, entonces la idea es no ocupar el teléfono para
pues por si ellos solicitan alguna otra información, pues que el teléfono esté desocupado, ¿cierto? Y empezar pues como a darle esa primera atención a esa persona. Bueno, eso es como una introducción a lo que les tengo acá en pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Mauro, Manuel, ¿están viendo mi pantalla? Sí, profe. Ok. Listo, entonces esta fue la presentación que yo les dejé colgada en la... El PDF que en dejó la- en la plataforma. Ajá, sí. Vamos a revisarlo. Listo, entonces el primer respondiente de emergencias y desastres, como les decía ahorita, debe tener pues como conocimiento básico, se debe proteger y debe proteger pues como a las víctimas, debe ayudar a los afectados, debe colaborar entregando pues como la información correspondiente a las entidades pues de auxilio inmediato y debe suministrar pues como una información clara de todo lo que pasó, ¿sí? ¿Quién puede ser esa persona? Puede ser una persona común y corriente, puede ser un vecino, un compañero, un amigo, un conductor, un estudiante, un desconocido, ¿sí? El panadero, el del taxi, el de la cafetería, el del restaurante. Cualquier persona puede ser el primer respondiente, un voluntario solidario pues que tenga el conocimiento y que tenga eh, la capacidad para atender pues como esta situación de emergencia o desastre, ¿cierto? Esos primeros auxilios, esos primeros minutos de auxilio que nosotros le demos a la persona que se presentan en el sitio o a las personas, digamos que son vitales, ¿sí? Son vitales para la vida de la persona, porque de lo que tú hagas por ella, digamos que eh, el solo hecho de hacerle, pues no sé, una reanimación o que estés ahí evitando que se duerma, que se vaya, mientras llega pues como esa atención de emergencias, esa entidad a recoger la persona, a llevarla y desplazarla pues como a la clínica, esos primeros minutos para ella son vitales y de usted depende que sean vitales, ¿cierto? Entonces es súper importante pues como ese primer contacto con la persona. Ok, bueno, pueden presentarse cualquier tipo de situaciones, pues esa situación de emergencia puede ser pues una emergencia o un desastre. Eh, ¿Cuáles pueden ser esos eventos, esas situaciones? Entonces pueden ser unos vendavales muy fuertes, un vendaval que me tumbó la casa, no sé, estoy cerca al mar, entonces la marea estuvo súper alta y se entró a mi casa y me inundó, ¿cierto? Y generó pues como ese momento de emergencia, un incendio, un choque, una tormenta eléctrica súper fuerte, cualquier situación pues que pueda poner en riesgo a las personas pues es una emergencia, ¿cierto? Se puede presentar pues obviamente en cualquier lugar, ¿sí? Tú no puedes decir, es que obviamente hay lugares que son más propensos y que son más vulnerables a que se presente pues como algún tipo de situaciones de emergencia y desastres, pero definitivamente tú no vas a saber cuándo, ¿sí? La casa está ahí a punto de derrumbarse, pero puede tardar años en caerse, solamente hasta que caiga así un superaguacero o un vendaval que haga que se derrumbe, pues es el momento en que ocurre la emergencia como tal. Entonces puede presentarse en cualquier lugar, puede ser a cualquier hora del día. Chicos, alguien micrófono abierto, es que se escucha un pico. Bueno, puede ser a cualquier hora del día, puede ser cualquier día de la semana, ¿sí? Podemos estar solos o acompañados. Tú puedes decir, no, es que sí, estoy en riesgo, soy vulnerable,
puede presentarse pues como un desastre, una emergencia, pero, pero yo siempre estoy con alguien. No, no siempre estamos acompañados, ¿cierto? No siempre estamos acompañados y ahí es donde, pues digamos, está como que la coyuntura, porque si hay una persona sola en una situación, es un adulto mayor o es un niño, entonces es una situación. Esas personas en ese momento necesitan pues como un apoyo, la confianza de alguien en quien puedan apoyarse en ese momento, y es ahí pues donde el primer respondiente llega a, a dar su mano, por así decirlo, ¿sí? Gestión del riesgo es un apoyo que se genera desde las administraciones municipales, ¿sí? La gestión del riesgo. En todos los municipios tenemos pues como este apoyo para todas esas situaciones de riesgo y emergencia y desastres que se presentan. Entonces, digamos que ahí pues se encuentran varios grupos de apoyo que nos permiten o tratamos con ellos de cubrir la mayor parte de situaciones de riesgo presentes pues como en la comunidad, en el municipio, que nos ayudan pues a disminuir los eventos, de pronto pues obviamente identificando a tiempo cuáles son esas situaciones de riesgo que se presentan y nos ayudan a reducir los daños que se puedan presentar. ¿Por qué? Porque si yo identifico, por ejemplo, que hay unas viviendas en situación de riesgo, entonces es súper importante que nosotros como entidad del Estado, ¿sí? Como una entidad del municipio, podamos, espérenme un segundo, por ¿qué quiere ver? Listo. Podamos identificar que hay unas personas en riesgo y que podemos hacer algo por ellas, ¿sí? Entonces es súper importante pues como en ese tema de reducir daños, sí, nosotros desde esa gestión administrativa de gestión del riesgo podemos reducir los daños que se pueden presentar por alguna situación de riesgo que se presenta en una comunidad específica, ¿sí? Es súper importante concientizar a las personas, que yo sé que es muy difícil, que muchas veces pues son personas que su vivienda digamos, en una zona de invasión o algo, donde pues obviamente por estar ahí, digamos que están en un alto riesgo de que se presente alguna situación de emergencia o desastre, y hay que hacerles pues como entender, pero es algo complicado, pero digamos que podían en un momento dado evitar pues como un desastre mayor, ¿sí? Estas personas también desde la gestión del riesgo, entonces se atienden pues como las emergencias, aparte de disminuir eventos y reducir daños, entonces atender las emergencias es otra de sus funciones, ¿sí? Atender las emergencias donde pues a familias, edificios y comunidades, que ya les dije que pueden estar en situación de riesgo, actuar en casos de emergencia, a, a socorrer cualquier situación que se pueda presentar allí, ¿sí? También como una estrategia institucional de respuesta, ¿sí? Atendiendo pues como las emergencias que se presenten en la comunidad, y también pues como el plan de prevención y atención de emergencias desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que también obviamente se maneja pues como a nivel empresarial. Entonces podemos, digamos que ellos pueden ser como un apoyo para nosotros, y pues obviamente a nivel empresarial está el plan o la brigada el plan de emergencias y las brigadas de emergencias, que lo que hace es, o lo que nos permite a nivel empresarial es tener una protección para los empleados, contratistas, visitantes y para todas las partes interesadas, incluida la infraestructura, ¿cierto? Todo eso se hace desde el plan. De hecho, pues la situación de riesgo, la pandemia por la que estamos atravesando en este momento,
Es una situación de riesgo y se maneja, digamos, desde la brigada de emergencia a nivel empresarial, ¿sí? Es desde ahí, desde donde nosotros podemos enfocar y empezar a realizar una serie de trabajos y actividades, capacitaciones, y porque es un riesgo y es una emergencia que se está viviendo a nivel empresarial por los posibles contagios, por todas las, digamos que hacer un seguimiento, el cumplimiento de los diferentes protocolos de bioseguridad a nivel empresarial. No es un trabajo que podamos hacer nosotros solos como responsables del sistema de gestión o como COPAS, sino que debemos apoyarnos pues también, y lo hacemos con la brigada de emergencia específicamente. Listo. Bueno, entonces desde el marco de la actuación, digamos hablando de esas atenciones de emergencias, tenemos 17 servicios de respuesta, extinción de incendios, salud, agua potable, evacuación, reencuentro familiar, respuesta y rescate, entre otros, ¿cierto? Son algunos de los servicios de respuesta que podemos generar a través de gestión del riesgo. Bueno. Ante estas situaciones de riesgo, pues digamos que todos tenemos una manera diferente de comportarnos, de actuar, de una situación difícil, son situaciones difíciles y todos actuamos y reaccionamos, digámoslo así, de manera diferente, ¿cierto? Digamos que nosotros desde ese, ¿qué? Desde ese grupo de apoyo, por así decirlo, desde los diferentes grupos de apoyo que tenemos, digamos, tanto a nivel empresarial o si eres primer respondiente, pues debería ser o corresponder a ese primer grupo que actúan de manera calmada, que solamente se encuentran entre el 10 y el 25% de las personas que saben qué hacer ante una situación de riesgo, ¿sí? Pero yo ahí hago un paréntesis con respecto a esto. Y es súper importante, por ejemplo, que, digamos, si ahí la importancia de la brigada y de tener bien estructurado, pues, como esas situaciones de riesgo que se pueden presentar a nivel empresarial, y es que a todo lugar donde tú entres, todo lugar donde tú entraras, deberían informarte cuáles son las situaciones de riesgo que pueden presentarse mientras tú estés ahí, ¿sí? Por ejemplo, si tú entras, no sé, ¿qué? A una empresa donde hay fundición de metales, bueno, hay una cantidad de sitios o de puntos calientes, donde hay riesgo pues con explosión, bueno, una cantidad de riesgos que se encuentran ahí dentro de ese lugar. Si tú entras y de pronto hay una emergencia, de pronto pasa algo, tú entraste simplemente porque estabas pues cumpliendo como con una tarea específica, y se presentó esa emergencia, todo el mundo corrió, todo el mundo sabía supuestamente qué hacer, pero tú como eras una persona, un invitado, una persona X que estaba ahí haciendo un trabajo de paso, pues nunca supiste qué hacer, ¿cierto? Finalmente pues se presentó un accidente y perdiste la vida, por así decirlo. Si esa persona le hubieran informado, si a esa persona le hubieran dicho, mira, en una situación de riesgo, tú lo que debes hacer es ubicar a los brigadistas, el brigadista de rescate va a tener esta identificación, o es fulanito de tal, míralo dónde está, tiene identificación, para que todos sepamos que esa persona, ¿sí? Digamos que esa es la función principal de esa brigada, de tener conformada la brigada de la empresa, es que nosotros en una situación de riesgo podamos identificarlos y ellos sepan qué hacer, obviamente, digamos, para lograr salir del lugar ilesos y que podamos evacuar el mayor número de personas, ¿cierto? Que podamos reaccionar o tener una respuesta lo más rápido posible ante una situación de riesgo, ¿cierto? Entonces, es súper importante ese momento de comunicación a todas las personas que ingresen en la empresa y comunicarles cuáles son las condiciones o los sitios o en qué somos somos más vulnerables a que se presente X o Y situación para poder dar una respuesta inmediata pues como a cualquier situación. Bueno, entonces entre el 10 y el 25% actúan calmadas, saben qué hacer, el 75% actúan descontroladas, ¿sí? Mire la cantidad de personas que no saben qué hacer en el momento de situación de riesgo.
reaccionan rápidamente y obviamente esa reacción rápida no me permite tener conciencia de lo que estoy haciendo. Y el otro 10 a 25% entran en pánico, tampoco saben qué hacer, ¿sí? No saben qué hacer. Bueno, estos reaccionan rápido, estos no saben qué hacer, qué hago, para dónde cojo, dónde corro, a quién acudo, ¿sí? Entonces, ahí digamos que está un alto porcentaje de la población que posiblemente pueden estar gravemente afectados, pueden estar muy afectados en el momento en que se enfrenten a una situación de riesgo, ¿sí? Ante el peligro predominan los comportamientos positivos como ayuda, autoorganización y apego social, mientras me permitan, ¿cierto? Porque mire que para hacer esto solamente está el 25% de la población, es decir, los que actuaron de forma calmada y los que saben qué hacer, ¿cierto? Que son quienes van a ayudarte, quienes van a autoorganizar pues como la situación y a las personas que puedan y tengan la capacidad de ayuda y de apoyo, ¿sí? Y quienes pues también ahí dentro de su apego social no van a permitir que los separen de su familia, de sus compañeros, de sus amigos, entonces también están ahí. Listo, entonces solamente es el 25% quien se va a encargar de hacer ese apoyo. Ok, bueno, entonces digamos que de acuerdo pues como a la información y el conocimiento que tenemos con respecto a las condiciones de riesgo que se presentan pues en cualquier lugar, eh, pueden pasar varias cosas, ¿sí? Eh, se han hecho pues como muchos ensayos y de hecho lo evidenciamos todo el tiempo a nivel empresarial, ¿sí? Eh, hacemos ensayos y pruebas y simulacros para ver qué tan preparados estamos, para ver cómo reaccionaríamos, para ver si identificamos cuando hay una situación de riesgo, ¿cierto? Pero la mayoría de ellos pues son como pasan por alto, ¿sí? Digamos, ay, un incendio, sí, ay, ve, sí, eso no era el humo de la caldera, ¿cierto? Porque como es algo normal que pase todo el tiempo, ¿sí? Entonces, podemos en algún momento tener, pues como, o no identificarlo como una situación de riesgo. Si había un incendio, vea, casi se quema tal parte. Otros que son pues como de menor tamaño podrían estar siendo subestimados, ¿sí? Y ya cuando verdaderamente nos damos cuenta que algo está pasando, pues entonces ya hay algo sobredimensionado, ¿cierto? Ya es una situación que se nos sale de las manos, ya es una situación que no podemos controlar nosotros con nuestros 4 o 5 extintores que podamos tener pues como a la mano. Entonces es una situación bastante complicada. ¿Listo? ¿Por qué? Porque digamos que no mantenemos como activos nuestros... hay personas que no se dan cuenta de lo que les pasa pues como por el lado. Definitivamente cuando estamos como ahí como haciendo ese trabajo a nivel empresarial, yo lo evidencio todo el tiempo y me doy cuenta que las personas están como en lo suyo, están tan metidas en su cuento y en el trabajo y en todo, que el mundo les pasa por el lado y no se dan cuenta de nada, ¿cierto? Y más obviamente si es un tema que no les interesa, ¿cierto? Es un tema que como que no, pues, pueden ser como para ellos, nunca ven, nunca escuchan, nunca oyen, nunca nadie dijo nada, entonces, ve, ¿te diste cuenta? Ve, no, no me dijeron, pues, no, pues no te dijeron, pero es que pasó, no, no me di cuenta, ¿cierto? Entonces, digamos a nivel empresa, si alguno de ustedes está pues como dentro de ese, a nivel empresarial, pueden identificar pues como que lo que les estoy diciendo es verdad. Es muy poco, son muy pocas, perdón, las personas ¿cómo les digo?
como que están atentos de esas situaciones verdaderas de riesgo que se presentan. La gente pues nunca no hace nada, esa información por lo general se distorsiona, ¿sí? La información con respecto a este tipo de situaciones de riesgos se distorsiona, entonces ahí digamos pueden haber unos comportamientos positivos y negativos, no se perciben, no se ven, no se cree, es inevitable y nadie está asustado cuando se presenta pues una verdadera situación de riesgo. Ok, bueno, los comportamientos ante el peligro, entonces, digamos que en esos primeros segundos hay una situación bastante interesante con respecto a que lo que les decía ahorita, lo que mencionábamos ahorita, como actuamos de forma rápida, sin de pronto saber mucho qué tengo que hacer. Entonces, algunas personas, auxilio, ¿qué hago? Sí, en esos primeros segundos grito y otras personas simplemente buscan como un lugar seguro, ¿sí? Recuerden que son pocas personas las que buscan ese lugar seguro y otras entran en pánico. ¿Cuándo? Te recuerde que entrar en pánico, al entrar en pánico puedo cometer imprudencias y causar daños, ¿cierto? Entonces, lo ideal es tratar de que todas las personas estén calmadas, estén tranquilas, pues, y yo como primer respondiente debo asumir pues como ese mando y debo encargarme de que las personas tengan esa seguridad y que no cometan pues imprudencias que les pueda generar o causar más daños a ellas y a otras personas que puedan estar a su alrededor. Cuando entramos en pánico, entonces cuando se percibe el peligro, cuando se siente miedo de morir, cuando no sabemos lo que está pasando, cuando las rutas de evacuación están cerradas, ¿sí? Cuando no hay tiempo para actuar y cuando no hay recursos, ¿cierto? Lo mejor es respirar y tomar el control, inhalar y exhalar. Recordemos que las reacciones de emergencia dependen de la forma de comunicar, del conocimiento que tengamos del lugar, de la señalización y del entrenamiento con simulacros, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, el ejemplo que yo les, ahí valga la redundancia, el ejemplo que les dejaba ahorita de que si yo entro a un sitio donde hay bastante riesgo, si yo hubiese tenido como toda esta información, si alguien me hubiera entregado una información de forma adecuada, me hubiera dicho, mira, esta es la empresa, está dividida así, cuando hay algún tipo de situación de riesgo, entonces tú debes irte acá, ¿sí? Normalmente eso es lo que hacen, o te entregan un mapita, o te dan una mini capacitación rápida, que en un momento dado, pues obviamente nos puede salvar la vida, ¿cierto? Ahí fue madre. Ok. Entonces, ¿cuál podría ser ese desempeño básico que debemos tener en ese momento, en esa situación de riesgo? Y era lo que les decía ahorita. Entonces, cuando se presenta la situación, la clave número uno es observar, ¿sí? Observar dónde estoy, cuáles son las situaciones de riesgo, ¿cierto? Todo eso como en un minuto, una observación rápida de lo que está pasando. A ver, yo me calmo, me paro acá y observo el poste que está cayendo, la luz, bueno, cualquier situación que se esté presentando. Clave 2, ubíquese en un lugar seguro. Usted, ¿cierto? Es súper importante pues como que estar en un lugar seguro para que esa situación no nos vaya pues como afectar más de lo que ya. Clave 3, evalúe la situación. ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cuántos afectados? ¿Qué más podría pasar? Pero como ya yo hice una observación así súper periférica y rápida de lo que estaba pasando, entonces ya sé qué más podría pasar. La zona afectada y cómo llegar en caso de tal de que yo identifique que es, no sé, estoy acá y la zona fue allá al frente, se vino el derrumbe, se cayó el poste, se está incendiando, bueno, cualquier situación. 4, llame al 123 eh, ¿para qué? Para generar pues como
pues para reportar la emergencia. Me distraje acá con un gato que me está distrayendo. Ay. Reportar pues como la situación que se está presentando. Tabla 5, informe al personal de respuesta ante emergencia, ¿cierto? De emergencia. Recuerde que ustedes a nivel empresarial, es algo que tengo que hacer, a nivel empresarial nosotros debemos mantener actualizados esos datos de esos entidades o de ese personal de respuesta a emergencias, que son quienes, policía, nosotros, Cruz Roja, ambulancias, el centro hospitalario más cercano, sí, todos esos grupos de apoyo ante emergencias que podamos y a los que podamos reportar una situación. Entonces, si estoy en un municipio, entonces normalmente uno tiene los números de gestión del riesgo, ¿cierto? De la alcaldía, porque normalmente hay como que hay una agrupación de todos estos grupos de apoyo y pues con una sola llamada, digamos que activo toda la alerta o la situación que se pueda estar presentando. Algunos municipios también tienen pues otras formas de que yo pueda comunicar pues como esa situación X de riesgo que se pueda estar presentando en el momento de emergencia. Ay, espérenme. Pasó. Listo, digamos que esto es una cifra más o menos de las situaciones, digamos de 750 a 800 incendios que se presentan por año, ¿sí? El 70% de ellos es a nivel empresa, a nivel casa, pues en las casas, y el 12% a nivel empresarial. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas? Y es lo que yo les digo siempre cada que llego a una empresa a hacer una visita. Cables eléctricos de mala calidad. Nosotros a nivel empresarial, probablemente en la casa, con mayor razón, debemos hacer una revisión, es decir, debe ir, digamos a nivel empresa, una persona que esté certificada, que me certifique que la red eléctrica está en buen estado, ¿sí? Y eso necesita un certificado, es decir, yo soy no sé, electricista, y no sé, el soporte que diga que sí lo es, que sí es su trabajo, que sí está certificado para hacer esto, y que nos dé un certificado que mi cableado eléctrico está en óptimas condiciones. Es una de las principales causas por las cuales se presentan los incendios a nivel casa y a nivel empresarial. ¿Listo? Entonces es súper importante. Varios aparatos en una misma toma. Velas y veladoras, fallas eléctricas, escapes de combustible, material combustible cerca, calentadores, falta de mantenimiento de, no sé, de equipos, de lo que sea. Niños y niñas solos, encerrados con acceso a fósforos, planchas para el pelo sobre la cama. Cada que pongo mi plancha en la cama me doy cuenta del riesgo que se tiene tan alto, porque uno muchas veces deja ahí la plancha, me ocurre, dejo la plancha calentando y me voy a hacer otra cosa, ¿sí? Y entre ese hacer de ir y venir, pues puede pasar un buen rato y es una situación de riesgo bastante alta para que se genere un incendio. Entonces es súper importante que tengamos en cuenta pues como todas estas gases en conductos de basura, en ductos, perdón, que es muy común últimamente en las unidades residenciales que se nos incendie el chute de basuras. Ya nos pasó en nuestra unidad, gracias a Dios no pasó a mayores, pero es algo demasiado común porque digamos que las personas suelen hacer un muy mal uso del ducto de basuras, depositando por ahí de todo, ¿cierto? Colillas de cigarrillos, recordemos que es un ducto, digamos, donde yo vivo hay 23 pisos, entonces imagínense un ducto de esta altura, cuántos gases se genera, pues, o qué cantidad de gases está ahí concentrada en este
ducto tan largo, por así decirlo, y que alguien tire una colilla de cigarrillo. Ah, sí, sí la apagaste bien, sí, sí la apagué bien. Pues es digamos que una bomba de tiempo ahí. Instalaciones eléctricas improvisadas, y ahí hay algo que es súper importante, que no sé por qué no me lo pusieron ahí, que es los cargadores del celular, ¿sí? Los cargadores del celular son una de las principales causas también por las cuales se presentan los incendios, sobre todo en las casas, bueno, en las empresas también, porque muchas veces los dejamos ahí conectados todo el fin de entonces el ¿qué? El nos vamos el fin de semana y el cargadorcito quedó ahí, ¿sí? Quedó ahí todo el fin de semana, cuando usted llega, no, pues si es que alcanza a llegar, ¿cierto? Si es que alcanza a llegar, porque es muy difícil, pues, como que, ok. Bueno, entonces digamos que todas estas causas son evitables porque son situaciones que nosotros podemos evitar, y pues vemos como cada una de ellas en su caso se convierte pues como en una bomba de tiempo para que se genere pues como el calor. Tenemos el combustible, cualquiera que sea la situación que se esté presentando, hay una fuente de calor, ¿sí? Y hay una fuente de oxígeno, que es como el triángulo del fuego, lo que necesitamos para que se produzca fuego. Para cada una de ellas está ahí como el medio propicio, el medio adecuado, tiene todas las condiciones para que se genere pues como fuego, ¿cierto? Entonces, digamos que son unas pautas básicas de algunas situaciones que se pueden presentar, y como para darle introducción a todo este tema, pues como de, sobre todo, manejarlo un poco. Yo lo enfoco un poco desde a nivel empresarial, que es donde nosotros debemos enfocarnos, es donde nosotros debemos empezar a realizar esa serie de actividades y de trabajos, pues sí, yo lo tomo como más así. A mí me podría servir, pues a no ser de que trabaje en una entidad de apoyo de esta, ¿cierto? Ay, no, es que yo voy a trabajar, no sé, en los bomberos, pero ya tendrías pues otro tipo de capacitación diferente. A nivel empresarial es donde nosotros más evidenciamos pues como este tipo de situaciones que se pueden presentar, y es súper importante y es súper bueno porque es ahí donde tú puedes hacer, digamos, un buen trabajo, dependiendo pues obviamente de la gestión, ¿sí? Nosotros tenemos cuando hablo nosotros, hablo a nivel empresarial, tenemos muchas ayudas. La idea es gestionar y poder sacar el mayor provecho posible a estas ayudas, ¿sí? Las ARL son una ayuda genial, obviamente depende de la ARL. En este momento, Sura nos ha dado un apoyo grandísimo a las empresas en todo este tema de virtualidad, de capacitaciones, de trabajo, pues como con esos diferentes grupos de apoyo, eh, con todo este tema pues del COVID, de la pandemia y de todas las situaciones que se generan. Y no es solo el COVID, no es solo la pandemia, sino una cantidad de situaciones que se viven en el día a día, ¿sí? Porque en este momento digamos que estamos enfocados en el COVID, pero la empresa sigue funcionando y en la empresa se siguen presentando los mismos riesgos, y estamos vulnerables a las mismas condiciones de riesgo que hemos estado siempre, ¿cierto? No por el hecho de que se esté presentando en este momento que estemos pasando pues como por una condición especial, ¿sí? Este factor de riesgo biológico llamado pandemia, SARS-CoV-19, pues por eso no debemos dejar de un lado las otras situaciones, porque entonces digamos que vamos a estar en doble riesgo, ¿cierto? Entonces hay que abarcar pues como todo este tema, y es súper importante hacerlo pues como desde o teniendo en cuenta el apoyo de la brigada de emergencia y de la actualización que hagamos adecuadamente del plan de emergencias para mantenernos pues como activos. Ok, chicos, ay, auxilio. Espérame, me perdí. ¿Dónde estoy?
Aquí estoy.